Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar del tratamiento quirúrgico de las hernias. También vamos a hablarlo en lo que pasa con los pacientes de alto rendimiento, pero queremos entender qué son las hernias. Y bueno, qué mejor que con el doctor Alejandro Lira, especialista en cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica. Desde Puebla, querido doctor Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Ethel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Qué buenas gusto tardes. saludarte. El gusto es mío, querido Ale. La verdad es que ya te extrañábamos aquí en este programa y me encanta que podamos compartir con toda la gente lo que es una hernia. Que dicen, ay, tiene una hernia inguinal, una hernia umbilical, pero, y obviamente también tratar las hernias, todo el manejo quirúrgico en hernias en pacientes de alto rendimiento, que hacen ejercicio, que no saben luego qué hacer, pues vale la pena que compartamos esta información. Sí, muchas gracias. Pues ve, creo que es interesante poder abordar este tema porque en la actualidad, cada vez con esta tendencia que hay del wellness, del autocuidado, de que muchos pacientes o personas están retomando buenos hábitos y que están adecuando su estilo de vida a ejercicios cada vez más demandantes y que se hacen con más frecuencia, con mayor profesionalismo, por así decirlo. Ujú. Es importante hablar de este tema porque ha ido cambiando la dinámica en conforme los pacientes sometían o adquirían hernias y principalmente cómo tratarlas, porque antes, normalmente cuando un paciente percibía una hernia, que pues una hernia es una protrusión, una migración de un tejido hacia una cavidad donde no tiene que estar, ¿no? Y las hernias no son exclusivos de mi especialidad, pero aunque nos vamos a enfocar en ello, pues bueno, una hernia por definición es eso, que ocupe un órgano o un tejido, un espacio que no debe y pues provocar ciertas alteraciones. Dedicándonos más al tema de hoy, pues es importante que quizá lo abordemos de forma diferente. Sí. Muchos pacientes saben que las hernias se deben de tratar, se deben de operar para evitar posibles complicaciones, pero en mi especialidad y en otras hemos visto que ha incrementado este, pues la consulta, por así decirlo, de pacientes que empiezan a someterse a ejercicio cada vez más demandante, Ujú. cada vez con mayor frecuencia y notan hernias y que pues muchos de ellos dejan de hacer ejercicio o limitan su actividad porque tenemos la creencia que si te operas de una hernia vas a tener que cambiar tu estilo de vida, vas a tener que dejar de hacer Lo la que haces. actividad Ujú. deportiva exactamente que te está gustando, que ya estás implementando cada vez más. Y en la actualidad, la verdad es que hay demasiados avances tecnológicos, insumos, mallas, abordaje, robots, laparoscopía. Las técnicas se han ido cada vez adecuando a que sean lo menos invasivas y que el paciente no solamente recupere su actividad física, sino que se vuelva a someter a las mismas demandas físicas que estaba acostumbrado. En la actualidad, pues estamos operando futbolistas en activo, pacientes que hacen Ironman, pacientes que se dedican de una forma quizá, a lo mejor no profesional, pero sí de forma constante. Entonces, la idea de la plática de hoy es poderte medio, pues dar un panorama de las nuevas alternativas con las que contamos Sí. en la actualidad para que el paciente pues tenga mayor información y no crea que al tener una hernia va a tener que modificar una vez más su estilo de vida, dejarse hacer las actividades físicas que más les gustan. Y eso es importante porque el paciente al tener la información pues tomamos mejores decisiones. Claro. A ver, entonces, una hernia es cuando se puede abrir un tejido, normalmente es muscular, Ale, o Sí, sea, que normalmente es un permite. tejido. Ujú. La pared muscular siempre tiene varias capas y normalmente cuando se llega a romper una cosa que se llama aponeurosis, que es digamos la capa que más tensión le da al contenido abdominal, pues hay una protrusión, hay una migración tanto de grasa, de intestinos o de cualquier componente en el abdomen que puede propiciar la hernia. Ujú. Las hernias más comunes pues son las umbilicales, las inguinales y las incisionales, porque muchos pacientes son sometidos a Sí, cesáreas, ajá. alguna otra
exactamente algún abordaje por cualquier otra enfermedad y pues muchos de ellos pueden desarrollar en algún momento de su etapa de su vida alguna alteración en esta línea que fue incidida y desarrollar hernias incisionales. O sea, Entonces, cuando cortan el tejido, tal vez en una cesárea, y no se cierra adecuadamente, o los tejidos no están en la mejor forma, pues también se puede hacer dentro de esa incisión, una hernia. Se sale el tejido por ahí. es correcto. Y normalmente pues son muchos factores, ¿no? Quizá la técnica en la actualidad acá es la que menos propicia hernias recidivantes. Tiene que ver el aumento de peso, Sí, el tipo de cuidados que el paciente tiene, porque en la actualidad afortunadamente, pues eso es lo que nos lleva a este tema, ya contamos con insumos sumamente valiosos para poder nosotras reparar esos defectos, sí. porque las hernias como tales no se quitan. Cuando nosotros realizamos una cirugía de hernia, pues si no está complicado, normalmente no quitamos nada, reparamos el tejido. Sí. Entonces, realmente es una reparación, no una resección de algo. No es algo, a ver, aquí, por ejemplo, estás mencionando el tema de la obesidad, que es algo ya preocupante, en donde el tejido, pues, no hay músculo que aguante tanta tensión y tanto peso, ¿no? Sí, bueno, en los pacientes que tienen obesidad, normalmente uno de los parámetros que propician hernias es el aumento de la presión intraabdominal Sí. y la debilidad de los componentes. Eso por eso es muy relacionado, por ejemplo, en los embarazos, las hernias Ujú. umbilicales en el último trimestre, en los pacientes que tienen obesidad mórbida, por los canales inguinales y en la región umbilical, que son las zonas más endebles, pues pueden tener algún defecto y propiciar una hernia. Y principalmente ahorita, a lo mejor esos son factores ya crónicos, factores que normalmente sabíamos que podían propiciar hernias, pero ahorita cada vez hay pacientes más jóvenes, sumamente atléticos y que desarrollan hernias por la sobrecarga que Carga de están peso, sometidos. claro. Exacto. Entonces, esos pacientes, pues muchas veces es, pues uno de los factores que propiciaba hernias antes era mucho la cuestión laboral. La gente que tiene una profesión que requería, pues de Cierto mucho, esfuerzo físico, ¿no? Ujú. exacto, algún paciente que tuviera que, no sé, alguien que Cargarse. juntara agua y tuviera Ujú. que cargar garrafones, pues eran pacientes que se sometían a esfuerzos continuos y por tanto la pared cedía. Ahora lo estamos viendo con pacientes muy jóvenes, muy delgados, Y de pero que alto aquí rendimiento, que están cargando y que tal vez tienen que cuidar pues, su sistema musculoesquelético. Que vamos a una pausa, querido doctor Alejandro Lira, amigos, y regresamos. No se vayan. actualidad la cirugía abierta o convencional se sigue usando, es importante saber que pues cada vez ha habido dispositivos innovadores que nos han permitido a los cirujanos poder resolver este tipo de patologías con menor invasión y mejor recuperación e integración a la vida y a la actividad física que habíamos platicado. Entonces, en la actualidad, no solamente ya el abordaje de mínima invasión es importante, o sea, hacerlo por laparoscopía, hacerlo por robot, sino las nuevas técnicas también que hemos adquirido, que se han ido desarrollando, porque hay unas que entras prácticamente entre el músculo y la fascia peritoneal, o sea, no tienes que abordar el abdomen, las podemos reparar así, Ujú. y principalmente hacer abordajes a nivel abdominal, lo que se llama preperitoneal o a nivel peritoneal, y eso nos permite con los nuevos dispositivos poder repararlos. ¿Qué sucedía antes? Que las mallas que existían normalmente eran mallas sintéticas y principalmente polipropileno, que es una malla que se sigue usando muchísimo, pero al ser un material sintético provocaba demasiadas adherencias y estaba contraindicado estar en contacto con la cavidad abdominal, Mm, principalmente el contenido que eran los intestinos, sí. porque podría haber lesiones, laceraciones y complicaciones sumamente importantes. Entonces, por eso estamos como condenados, tanto los pacientes como los doctores, hacer estas cirugías de manera convencional y usar estas prótesis que en ese momento teníamos. Ya llevan, pues ya en los últimos 5 o 6 años se ve un desarrollo brutal acerca de estos dispositivos, en las cuales hoy ya contamos con mallas sintéticas, mallas biológicas que son completamente absorbibles o biodegradables Ujú. y mallas compuestas que tienen las dos Los dos como componentes. Ujú. características o los dos componentes que nos permiten usar lo mínimo de material sintético y la mayor parte de la malla se absorba y el paciente, el mismo tejido lo granule o lo cubra
De esta forma podemos nosotros hacer cada vez cirugías más grandes, con prótesis mejores y que el paciente tiene una integración muy, muy buena. A su Entonces, actividad de su vida diaria, la que sea. Que sí exacto. regresan. Es de mínima invasión estas cirugías con estas, Sí, le llamas prótesis, aunque suena muy fuerte, pues son estas mallas, ¿no? Que se ponen sí. entre los tejidos para soportar. De hecho, sí, aunque la malla es como que lo que más escuchas, Sí. es una malla protésica. Lo que vamos a hacer es reformar o restituir un órgano, sea pared abdominal, aunque es una ingle. Entonces, pues el término, pues digamos, correcto es una malla protésica o prótesis de malla. Entonces, ¿qué ha sucedido? Normalmente, por ejemplo, hace algunos años, si tú tienes una hernia del lado izquierdo y del lado derecho en la Ujú. ingle, normalmente te decían, es una cirugía que tiene una recuperación un poco, ¿Lenta? pues, lenta. Entonces te decían, ¿cuál te molesta más? O Ah, te como opero de primero una una y primero y después te la opero otra. otra. Sí, Entonces, en la actualidad se llama one event and one repair, ¿no? O sea, es ya. en un solo evento tratar de reparar, aunque tengas en las dos regiones inguinales, aunque tengas una en el ombligo y a veces en otro sistema, en el mismo evento se puede realizar ya en la actualidad, contando con los insumos, todo esto. Entonces, es muy padre porque el paciente no solamente resolvemos todas las patologías en un solo evento, sino que además no hay una significativa evolución si repara las dos hernias de la ingle y el ombligo, que le duela más o tarde más la Sí. recuperación. Al contrario, en un mismo periodo podemos recobrar por la actividad o podemos recobrar todo lo que tú necesitas tener para que puedas estar ya haciendo ejercicio, tu vida diaria, tu cuestión profesional. Entonces, las mallas yo creo que en la actualidad es uno de los dispositivos que más han avanzado. Las mallas vienen ya del lado izquierdo, del lado Era- derecho. sí. Hay muchos componentes nuevos en la cuales, como te decía, hacer pues biodegradables, son pues tejidos que se adhieren mucho mejor, cada vez hay menos tasa de rechazo de material protésico, del que el paciente tenga un dolor importante al tener estas mallas o estas prótesis porque se adaptan mucho mejor, son ergonómicas, ya tienen la forma, depende de si vas a operar a una mujer o un hombre, la cavidad pélvica es diferente, Ujú. entonces hay muchas compañías que desarrollan mallas ergonómicas con la forma de la ingle, el material es importantísimo, podemos usar mallas que se llaman pesadas, mallas ligeras, mallas mixtas. ¿Qué quiere decir una malla pesada? Normalmente nosotros como cirujanos decíamos, hay que poner una prótesis muy fuerte Ujú. para que aguante toda esa carga que el paciente puede Esa llegar a tener. tensión. Ujú. Exacto, y un ejemplo mejor muy burdo o entendible era como una bolsa de súper Dantes que podías meter 20 kilos de Sí, y fruta ahora que se rompen a la combinados. primera. Exacto, entonces la tecnología en la actualidad ha diseñado mallas que el hilado cada vez es más delgado, pero es sumamente resistente. Eso se le denomina el gramaje o peso de la malla. Entonces, también usamos mallas pesadas de forma intencionada. Cuando un paciente ya tuvo una hernia, recidivó, los Sí. tejidos no son de buena calidad, tiene muchos factores de riesgo de volver a desarrollar otra hernia. Nosotros, interiormente como cirujanos, tenemos ese abanico de posibilidad de escoger qué prótesis es la ideal para cada paciente. Pero Pero entonces, vas eligiendo el paciente y por eso es tan importante acudir con médicos expertos porque tú vas descartando desde el estilo de vida del paciente si ya tuvo unas hernias anteriores, si tiene obesidad, si ya es recidivante estas hernias. Por eso es tan importante no solo el material, sino también las manos expertas de quien nos está abordando y nos está resolviendo el tema quirúrgico de una hernia. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí todos estamos aprendiendo. Volvemos. Un beso grandototote hasta Guadalajara. ¡Mua! Pásela hermoso. Y bueno, platicando con el doctor Alejandro Lira, especialista en cirugía laparoscópica del Hospital Ángeles Puebla, nos decías para el manejo de las hernias en pacientes de alto rendimiento, que ya hay materiales diferentes, mucho más adaptables a nuestro organismo. Obviamente la forma del abordaje también siempre ha sido de mínima invasión y en las manos expertas, qué mejor. Y para poder regresar a sus actividades de la vida diarias, hagan lo que hagan, incluyendo también lo que los lesionó, podría ser. claro, de hecho, la intención es que el paciente se vaya de esta plática con la información Sí.
de que las hernias antes siempre hablábamos de que se tenían que resolver por las potenciales complicaciones y en la actualidad hacer abordajes cada vez mínimamente invasivos, cirugías cada vez más cortas, son cirugías a veces, muchas veces ambulatorias, una noche de estancia Sí. hospitalaria, son cirugías que en promedio, independientemente, aunque sean varios sistemas, las dos ingles, la hernia umbilical, duran una hora, o sea, ya no es tan invasivo y que eso los entusiasme a que si ellos saben que están cursando con una hernia o no saben que tienen una Ujú. hernia, pero hay molestias, acudan con gente que les pueda asesorar con buena información y no tener que sacrificar las actividades que les gustan hacer para que el paciente pues tenga una calidad de vida pues plena, ¿no? La Claro. idea de la medicina en la actualidad es que debe ser preventivo y no curativo, ¿no? Siempre identificar las posibles alteraciones que tengamos y resolvernos de una forma adecuada y que cada vez los avances tecnológicos nos permiten que sea mucho menos riesgoso, más sencillo y que nos ayuden a regresar a nuestras Sí. actividades lo más pronto posible y que en la actualidad, y así como cada vez va a ir avanzando esto, hemos tenido pues ya una como evolución muy buena para todos los pacientes y que sepamos que la verdad la tecnología cada vez es una maravilla en todas las En todos los, profesiones y en todos los... sí. Dime una cosa, Claro. para aprovechar, Ale, que nos están escuchando en todo el país y nos ven, para que la gente que tal vez no sabe que tiene una hernia, dame como la sintomatología para decir, oye, yo podría tener una hernia, cuando hago tal esfuerzo, cuando hago este movimiento, me duele y es que vayan a buscar la ayuda. Claro, el primer dato que el paciente debe identificar es una alteración en el volumen de ciertas áreas. Ujú. Normalmente un paciente no cursa con dolor en las primeras instancias. El paciente se está bañando, se está aseando y a lo mejor nota una simetría en el ombligo, una protusión, que el ombligo está pues, más abultado aunque no haya dolor. En las regiones inguinales, si el paciente puja, siente una como migración, como una Como que se burbujita que sale al saliera, así como un chipote. canal lunar, Ujú. exactamente, que el paciente note que en ciertas actividades y posiciones hay zonas muy puntuales de dolor, hay zonas muy endebles, ¿no? La línea media, la región umbilical, las regiones inguinales, o como habíamos comentado, si tienes una herida previa También ahí. y notas un aumento de volumen en esa zona, pues saber que puede estar Así es. cursando con hernia, ¿no? Dime Entonces, una cosa, los Ale, datos. antes de que se nos vaya el tiempo, la gente que tenga dudas, ¿dónde te puede localizar? Nosotros estamos en el Hospital Ángeles de Puebla. El contacto de mi asistente es 22 11 27 6655. Nos encontramos aquí pues 24/7 normalmente. Muchísimas gracias. 22 11 27 6655. El doctor Alejandro Lira, especialista en cirugía laparoscópica, un gran profesional. Querido Ale, un beso enorme hasta Puebla y gracias como siempre. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.